Buenas tardes. Vamos a ver diversas películas. La primera es de un ingreso a una carretera, que es la avenida Kennedy. Ese es el ingreso desde la pista lateral. Y ustedes pueden ver que la forma habitual de entrar a esa pista y la forma legal es acelerar en ella y mezclarse con el tráfico. Este vehículo no aceleró lo suficiente y entró y creó un problema en esta zona, en que los vehículos tuvieron que acumularse. Este caso es peor porque incluso paró a la entrada con riesgo de accidente porque el vehículo de atrás se supone que iba a entrar correctamente. Ahora se mueve adelante buscando el gap, buscando un espacio y logró entrar ahí. Y el segundo vehículo también, pero con bastante riesgo, digamos. Lo vamos a ver de nuevo. Aquí vienen entrando los vehículos. Ese no entra a la velocidad suficiente. Y no, perdón, ese entra correctamente, el siguiente no entra a la velocidad suficiente y se cambia, el vehículo de acá crea un problema en esta zona, lo cual ilustra que el vehículo que venía por este lado no venía muy atento al tráfico tampoco. Bueno, este vehículo para aquí, como decíamos, que es la forma incorrecta de entrar. La forma correcta de entrar es acelerar y mezclarse en el tráfico de la pista adyacente. Y por lo tanto, si uno va haciendo un camino de larga distancia, la pista adyacente no es la mejor para participar. Ese es el caso de Avenida Kennedy. Al lado contrario hay una barrera de cable al lado izquierdo para evitar que los vehículos pasen y embistan a las palmeras, digamos. O si no hubiera ninguna, pasen y choquen de frente. Ahora, la configuración no es muy buena porque tiene solera, y las soleras no son recomendables a velocidades importantes. Ahora vamos a ver una colección de accidentes, no de accidentes, de pruebas de laboratorio, para probar la resistencia frontal del vehículo. Como vimos en el caso de Estados Unidos, el culpable más importante de fallecimientos son los árboles. En Europa también es eso. Y por lo tanto se prueban contra un árbol. En este caso, como se puede ver, el vehículo ingresa completamente en el poste y el poste destruye la primera fila de asientos. Hay que observar que el manubrio ya está en la segunda, por lo tanto seguramente el conductor y pasajero fallecieron en esta prueba. Es un choque excéntrico y por eso el vehículo sale de lado. Aquí vemos una escena típica de una carretera. No, aquí está el resumen. El lado izquierdo es a 50 km/h, en que todavía el vehículo, el poste no penetra a la parte de los pasajeros. Aquí se ve que el airbag se abrió, pareciera que tiene uno porque no está en el otro. Aquí tenemos el caso de siguiente, a 70 km/h, en lo cual la penetración del poste es mayor y seguramente como está el motor y otros elementos, estos ya entraron en la cabina, digamos, y ya los pasajeros van a fallecer o a tener lesiones graves. Eso solo a 70 km/h. O sea, a 50 km/h pareciera que las lesiones son leves, si es que hay. A 70 ya son lesiones muy graves o fallecimiento. Y a 90 km/h ya no hay ninguna posibilidad que se salven, porque aquí el poste ya penetró en la cabina
y sigue ingresando en la cabina. O sea, está prácticamente ya en la cabina misma y seguramente el desplazamiento de las piezas del motor ya aplastaron a los ocupantes. O sea, a 90 kilómetros por hora es difícil que se salven, a 70 tal vez, y a 50 muy posible que se salven. Eso ilustra los criterios de diseño del automóvil. Y lo expuesto que están los usuarios, a pesar de que estos no lo creen así, se sienten dentro de una jaula bastante segura. Aquí tenemos una colisión contra una barrera de cable. Se puede ver que como el vehículo va entrando, detrás de todo este experimento hay por supuesto, una definición. El ángulo de entrada está definido en la norma, la velocidad, la masa del vehículo, etc. Como demostración pusieron una hilera de postes, pero no muy cerca del cable, tratando de que cuando se estire la barrera de cable, el vehículo no llegue a los postes. Que es el caso, pareciera, que no se llega a los postes. Ahí van quedando los postes de la barrera de cable, que no prestan ninguna función que no sea mantener la barrera a la altura, pero en el choque no prestan ninguna función. Ahí se puede ver que la penetración de la barrera es bastante amplia, casi llega a los cables, y casi es un ancho de vehículo. Perdón, casi llega a los postes. Ahora vamos a ver una carretera. Lo interesante es esta zona y esta, que son un tipo de demarcación de 1 centímetro de alto para que el vehículo sepa que se está saliendo, digamos. Ahora, en este caso la barrera está muy cerca, así que es probable que igual impacte a la barrera. Pero acá hay más espacio para que se recupere antes de impactar la barrera. Bueno, aquí tenemos de nuevo esta película. Bueno, estas ya las vimos todas. Así que las vamos a parar. Esas son las películas que tenemos para hoy día. Voy a buscar aquí estábamos en la perspectiva australiana. Vamos a cambiar la participación a la perspectiva australiana. Hola Nicolás, hola Flavia. Hola, profesor. Hola, profe. Hola. Bueno, ahí vemos, esta parte ya la vimos. Bueno, estábamos en la parte de las estrategias de seguridad vial y su evolución. Desde la perspectiva que entró, en los 1900 entraron los automóviles, pero la seguridad vial como ciencia empezó en los años 60 y comienzo de los 70. Obviamente coincide con el lanzamiento del libro de Ralph Nader, Peligroso a cualquier velocidad, y el autor lo llama la era precientífica. Y las estrategias eran vistas como las 3E, que todavía se siguen usando en Estados Unidos, que son fiscalización, ingeniería y educación. Ahora, la construcción de caminos, el control de tráfico, la fiscalización, la educación pública, son aspectos que se ven por otros departamentos del gobierno. Mucha gente hicieron contribuciones importantes, como William Haddon, que es un médico
epidemiólogo, y que fue el primer jefe de la Organización Federal de Agencias de Seguridad. Él empezó a introducir en Estados Unidos el tema de los accidentes, los sistemas de accidentes, de datos de accidentes, y dice porque la aproximación científica comienza con datos adecuados. Entonces, introdujo el tema, la importancia de distinguir entre la magnitud del problema y el nivel de riesgo involucrado. Por ejemplo, sabemos que un motociclista de poca experiencia con una motocicleta de mucho poder tiene 20 veces más posibilidades de chocar, de ser muerto en un choque que si está manejando un auto. Pero los 70% de los fallecidos en Australia son ocupantes de automóviles y menos de 10% son motociclistas. Y eso sugiere que deberíamos, a pesar de que andar en bicicleta, en motocicleta es tan riesgoso, igual deberíamos concentrarnos en los automóviles si es que nuestros recursos son escasos. Ahora ya vimos en la aproximación de sistemas que uno debería dedicarse a todos los casos, digamos, pero es típico del área de seguridad de tránsito que no hay suficientes recursos. Bueno, también desarrolló la matriz de Haddon, que es una forma metodológica para que el ingeniero pueda ver que se está considerando todos los temas. Tiene 3 entradas horizontales que son los usuarios, el vehículo y el ambiente de tráfico y el camino mismo. Por ejemplo, en vehículos, antes del choque, podemos tener revisiones técnicas. Durante el choque podemos funcionar el airbag y el cinturón de seguridad. Y después del choque tendríamos una demarcación eficiente del sitio del accidente y el retiro lo más rápido posible de los vehículos destruidos, de tal forma que no haya un accidente secundario, es decir, que una persona choque contra los vehículos que ya están destruidos sobre la calzada, que es algo que ocurre bastante. Entonces esta matriz nos obliga a pensar en todas las situaciones y por lo tanto no dejamos ningún aspecto fuera de consideración. Ahora, hay que tener una aproximación sistémica para usarla. Por ejemplo, en Traffic Environment está claro que está la fiscalización policial, digamos. Bueno, esa fue la contribución de Hadoop, porque nos obliga a considerar todas las opciones disponibles para enfrentar un problema de seguridad específico. No voy a leerlo el ejemplo porque ya hicimos uno. Y una de las gracias de la matriz de Haddon es que nos provee con 3 estrategias fundamentales: prevención de accidentes, reducción de lesiones y un mejoramiento del tratamiento después del choque. Bueno, aquí están los detalles que tiene la aproximación de Haddon, que nos hace pensar al nivel micro. O sea, tomamos un específico problema y consideramos solo las causas inmediatas. Causas entre comillas, porque ya hemos visto que los accidentes no tienen causa, tienen factores. Por ejemplo, en un accidente de motocicleta, el resultado va a depender de la velocidad de motocicleta, pero también si el motociclista lleva casco o no, digamos. El resultado en términos de fallecidos. Por lo tanto, hay muchos elementos que nos pueden ayudar. Ya hemos hablado que las causas
están relacionados más bien con el tema del tribunal, que necesita identificar un, entre comillas, culpable. A nosotros no nos interesa eso en seguridad de tránsito, nos interesa prevenir accidentes futuros. Al tribunal le interesa analizar accidentes pasados. Ahora, eso significa que no vemos a través de Haddon la pintura, todo el campo de acción. Pero agregó este nivel de análisis para nuestras situaciones, digamos. Ahora, recordemos que del gráfico 1 de este paper, la mayor parte de las naciones llegaron al mismo nivel de seguridad en la operación de sus sistemas de transporte. Es decir, nosotros tenemos una infraestructura caminera madura. Incluso la mayor parte de los países avanzados, digamos, tienen ya el problema no de la construcción de caminos, sino de recuperarlos, rehabilitarlos, más que construcciones nuevas. Ahora, ese no es el caso de Latinoamérica, por ejemplo, porque nosotros no tenemos infraestructuras maduras desde el punto de vista de la seguridad de tránsito, porque ya hemos visto que habitualmente no hay consideraciones de seguridad de tránsito muy explícitas, en particular la zona libre de seguridad alrededor del camino. Ahora, también menciona al pasar que restringir la inversión en infraestructura caminera está teniendo poco efecto en el crecimiento de tráfico. Ese es un punto importante porque hay personas que consideran que la restricción de capacidad al aumentar el costo de circular debería producirse una disminución de la demanda. Ahora aquí está hablando de áreas rurales. En áreas urbanas está demostrado que el efecto es importante. Y al revés, el efecto de aumentar la capacidad aumenta la cantidad el volumen de automóviles que circulan al día, le hace el tráfico. Y por lo tanto hay muchos países que han implementado políticas de restringir la capacidad vial, aunque parezca contraintuitivo, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, digamos, en el sentido que haya menos vehículos, menos emisión de contaminantes, etc. Desafortunadamente en Chile todavía estamos en el tema de que si hay un problema de congestión tenemos que ampliar la calle. Ahora, eso es muy atractivo desde el punto de vista político, porque efectivamente cuando se entrega la ampliación, la congestión baja. Por lo tanto, parece ser un caso exitoso. Ahora, en el mediano y largo plazo, se va a volver a los mismos niveles de congestión, pero con tráfico mucho mayor, es decir, con mayor nivel de emisión de contaminantes y ruido, digamos. Y tráfico mucho mayor porque ahora van a haber más pistas para llenar que se van a llenar. Un caso emblemático en Santiago de Chile es la construcción de la conexión oriente que pasa por adyacente al centro de Santiago, que es mayoritariamente subterránea. Esa vía, cuando se construyó, era muy interesante. Tenía un nivel de tráfico bajo y por lo tanto las velocidades eran razonables. Actualmente está completamente congestionada. Ahora, por lo tanto, tenemos que considerar también las tendencias que afecten el sistema de transporte. Yo les mencionaba que en una ocasión le escribí al ministro de Transporte de Chile diciéndole que en Chile se hacen muchos viajes innecesarios y por lo tanto podemos mejorar la seguridad de tránsito por la vía de disminuir estos viajes innecesarios. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el cartero recibe y entrega correspondencia. Entonces, si un doctor necesita enviarle una copia de una receta a un paciente, se la entrega al cartero. La receta aparece un par de días después en la casa del paciente y se ahorra ese viaje. O si usted manda a hacer unos lentes que les cambien el vidrio, puede enviar los lentes por correo y recibirlos de vuelta por correo. Eso en Chile no está disponible.
Cuando trabajé en Polonia, allá sí estaba disponible y de hecho envié un monitor a otra ciudad a repararlo. Me llamaron y me dijeron cuánto costaba, les pagué y el monitor apareció de vuelta en mi casa, digamos, y no tuve que hacer un viaje en automóvil. Por lo tanto, que el correo no tenga esta facilidad es un problema grave en Chile y en numerosos países, porque obliga a hacer viajes que podrían no hacerse, digamos, y sí obtener los servicios. Por suerte, sí tenemos delivery y por lo tanto hay una cantidad de viajes que no se hacen. No me queda claro su impacto sobre seguridad de tránsito porque se cambian viajes en automóvil por viajes en motocicleta, que son bastante más riesgosos. En el caso de motocicletas en Chile, la relación de accidentes fatales y lesionados con respecto a automóviles es 6 veces. Y eso se conoce por el cobro de los seguros. El seguro de lesionados, obligatorio en Chile, de motocicleta es del orden de 6 veces mayor que el seguro de automóviles. Ahora, en la década del 70 hubo un gran impacto por una brusca alza del precio del petróleo. Y por lo tanto los vehículos se volvieron más eficientes y pequeños. En Estados Unidos, entonces este es un caso típico de un análisis no sistémico, vale decir, alguien decidió que había que aumentar el rendimiento en kilómetros por litro de combustible, se impuso una norma incluso que iba poniéndose cada vez más estricta y que se sigue poniendo cada vez más estricta, y eso obligó a los fabricantes a reducir el tamaño del vehículo para reducir el combustible, o sea, el peso del vehículo en el fondo, y por cierto mejorar el motor. Pero el efecto en nuestra área fue que la mejora de 1 milla por galón resulta en que se achica el vehículo y se traslada en un 4% de aumento en la cantidad de fallecidos. Entonces, esto es típico, que una actividad en un área, en un sistema, considerando solo esa área, puede parecer un éxito y si uno la mira en una perspectiva sistémica más amplia, en realidad no fue un éxito, digamos. Aumentó la cantidad de fallecidos. Otro caso emblemático en el mercado del automóvil es cuando se introdujeron especificaciones para que el techo del automóvil no se aplaste en caso de volcamiento. Ahora, el caso de volcamiento no es un de volcamiento total, digamos, no que el vehículo quede solo de lado. Antes de esa norma, los vehículos, si se volcaban totalmente, el techo se aplastaba, digamos. Y eso producía la cantidad de víctimas anuales que corresponde. Ahora, cuando se introdujo esta norma, la cantidad de personas que mueren en volcamientos bajó drásticamente. Entonces, los ingenieros a cargo de esta mejora declararon victoria, digamos, lo hicimos bien. Pero no se dieron cuenta de que al reforzar la estructura del techo del vehículo, lo que se hacía era aumentar el porte de los pilares. En particular, el pilar que me interesa aquí es el que está frente al conductor a la izquierda. Es habitual que en los vehículos contemporáneos, si el conductor mira en esa dirección, detrás del pilar cae un peatón, que no lo va a ver, digamos. Y por lo tanto, Profe, ¿perdón? profe, ¿sigue hablando del paper o está mostrando una imagen? No, del paper. Ah, ya, perdón. El, el, entonces, estábamos cambiando fallecidos en volcamiento por fallecidos de peatones atropellados. No me queda claro para qué lado va el balance. Pero de nuevo, es los típicos errores de considerar solo un aspecto de una situación y no todos los aspectos de la situación. Bueno, también hemos mejorado la seguridad por las mejoras permanentes en el sistema de tráfico. Por ejemplo, en Chile
el expresidente Lagos impulsó una modernización completa de la carretera norte-sur, llevándola a doble calzada con barrera central. Eso redujo drásticamente la cantidad de accidentes y lo hizo a través de concesiones, o sea, pudo ser 1.400 kilómetros aproximadamente en menos de 4 años, que eran fondos que el gobierno no tiene habitualmente. Entonces, ahora que bajó el precio del combustible, dice, reemplazamos la crisis del combustible por la crisis del incremento de la congestión. Y aquí habla de que el cobrar por el uso de los caminos es una nueva forma de combatir congestión. Eso es lo que se hace en Chile en el Anillo Vespucio y en las carreteras nacionales, digamos, en los 1.400 kilómetros de carretera que se rehicieron en doble calzada por la vía de concesiones a empresas, digamos. Ahora, pareciera que el cargo es demasiado, es poco, digamos, para considerar, para reducir realmente la congestión. Los sistemas de tarificación tienen la característica que reducen el nivel de tráfico y la emisión de contaminantes y se están usando extensivamente. Ahora los alcaldes y autoridades los miran un poco de lejos, digamos, por el impacto político. Pero el primer sistema amplio que se hizo fue el centro de Londres, en que se cobraba por entrar al centro y se midió una reducción en la cantidad de vehículos que circulaban al día. Y la verdad es que la respuesta de la comunidad fue muy positiva. De hecho, el alcalde fue reelegido. En Chile, la preocupación es que el alcalde no sería reelegido. Ahora, apareció la nueva era de planificación estratégica. Y eso era una copia de la planificación estratégica industrial, digamos. Inglaterra, que era un país líder en seguridad de tránsito, publicó su planificación estratégica en 1987. En Australia solamente 2 estados han preparado estrategias. Y el autor dice, en mis momentos cínicos, tal vez pienso que esta carrera de planificación estratégica tal vez no genera una comprensión genuina de qué cosa tenemos que hacer y solo refleja la locura de planificación estratégica que se ha metido en los círculos de organización. Ahora veamos algunos de las cosas que molestan a este autor. Ahora, hay una referencia al pasar para balancear la seguridad, la movilidad y los objetivos ambientales. Y no hay ninguna decisión que considere todos ellos. O sea, los objetivos ambientales, que al final del día significan mejores motores, pero también un vehículo más liviano, tienen un balance en la cantidad de víctimas fatales. Pero él no ha encontrado una aproximación que balancee los 3 casos. Más bien, los objetivos ambientales se analizan por su parte y no incluye a los otros, digamos. En la Comunidad Europea es un ejemplo muy claro. Recomendó la implementación de un gran número de medidas específicas sin considerar cómo implementarlas. El reporte tiene 67 medidas que dice desde hacer el límite de velocidad general en carreteras a través de la comunidad. Ese es un ítem importante. Se supone que uno no debería operar carreteras con distintos límites de velocidad o muy distintos, porque los conductores
se acostumbran, digamos. Bueno, otra medida era desarrollar y poner reflectores en las bicicletas. Ahora, las diferencias entre los países crearon un problema general, digamos. En los casos de federal y estado, como Australia o Estados Unidos, em, también es un problema. Y de hecho los australianos tomaron el paso sin precedente de crear una Comisión Nacional de Transporte para asegurar regulaciones uniformes. Por ejemplo, antes de esto Australia podía tener pesos máximos para los camiones distintos entre estados adyacentes. Ahora, desde nuestro punto de vista, este federalismo, como lo llama el autor, va a disminuir la cantidad de medidas de seguridad de tránsito que se van agregando. Porque en el caso de Australia, ocurre que un estado hace una medida, la prueba, la evalúa, esos son países que evalúan las medidas una vez implementadas, que es la diferencia con Latinoamérica que no evaluamos, y si sale bien la copian los otros estados. Ahora, si hubiera que hacerlo a nivel de todos los estados al mismo tiempo, sería más difícil de hacer porque no todos los estados estarían de acuerdo, digamos. Ese es un punto importante. Ahora, en Chile y en Latinoamérica, lo que debemos hacer es probar las medidas a pesar de que éstas han resultado exitosas en otros países, para considerar las condiciones locales. Por ejemplo, en Chile, cuando introducimos lomos de toro o policías acostados, se hizo un experimento en un área de la ciudad y se encontró que la reducción de víctimas era notable, digamos. Igual cuando se introdujeron las cámaras fotográficas para cursar infracciones a quienes cruzan con luz rojo. Ahora, el autor dice que admira el paper de Inglaterra que se llama Seguridad Vial, los próximos pasos, pero tiene problemas que no puede evitar el control legislativo de la gente. Ahora ya hemos visto que el cambio de las conductas de las personas para nosotros es más bien un parámetro que una variable, digamos. Cuando queremos cambiar la conducta, por ejemplo, no circular con alcohol, el esfuerzo es importante. Ahora, en muchos de los planes está el tema de cómo involucramos a la comunidad y cómo consultamos a todas las instituciones y organizaciones. Ahora, dice que son muy necesarios estos pasos, pero estos procesos se pueden convertir en una conducción burocrática y por lo tanto demorar proyectos, digamos, o generar de que vayan al tribunal. Ahora, eso genera menos acción. Ahora, a mí me parece importante que se haga una difusión. Por ejemplo, si alguien va a instalar un lomo de toro, un policía acostado, debería tener la posibilidad de los vecinos de saber que existe esto y después preguntarle a los vecinos cómo, cómo fue el efecto, cómo perciben después de instalarlo. Eso no se hace ni en Chile ni en Latinoamérica. Por ejemplo, lo que quiero decir es que en Australia y en Europa, sistemáticamente después de introducir una medida se evalúa. En Chile eso no ocurre. Por ejemplo, introducimos la conducción acompañada para conductores de 17 años a 18, que recién a los 18 pueden conducir solos, que es una buena idea que ha sido usada en muchos países, fundamentalmente en Inglaterra y en Europa en general, pero nunca hemos evaluado, y esa medida tiene más de 25 años de antigüedad, digamos. Cuando me tocó proponerla, en realidad yo propuse desde los 16 años, y el Congreso lo cambió a 17. Ahora, una evaluación nos permitiría ver si es positiva y tratar de extenderla a 16 años, pero como eso no se hace, no se progresa, digamos, no se van generando datos duros.
Ahora, en Australia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, perdón, que tiene menos de 4 millones de personas como todo el país, se encontró que habían 28 agencias públicas y 45 que no eran gobierno, que no eran del gobierno, que habían tener que ser consultadas, digamos. Y eso ya obviamente retrasa los problemas drásticamente. Ahora, en muchos de los planes que él ha visto, ponen el peso en el usuario individual. Ya hemos hablado que esto es contrario a visión cero, digamos. Porque en visión cero la responsabilidad es de los ingenieros de modificar las condiciones si es que el usuario no cumple. En Victoria tenían la frase seguridad vial, la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. La estrategia nacional Araucano dice la seguridad vial no se puede dar, debe ser practicada por la comunidad. Bueno, él está en desacuerdo y nosotros también, digamos, porque de nuevo es una medida que le permite a los políticos evitar sus responsabilidades por hacer las cosas mejor. Y cuando ocurre esto, dice, bueno, pero es que la gente maneja mal, etcétera. Entonces tienen cómo salir de su responsabilidad. Los planes modernos como Visión Cero no ponen el énfasis en modificar las conductas, sino más bien en que el ingeniero y los diseñadores deben adaptarse a la conducta real. Por ejemplo, si consideramos que alguien debe cruzar una calle en algún lugar específico y que cruzar en otros no es una buena idea, no deberíamos hacer invocaciones al público de que no lo haga. Más bien deberíamos poner una barrera peatonal para que no se pueda cruzar. Claro, y él dice lo que hemos comentado, que el gobierno puede absorber, puede decir que no tiene responsabilidad. Eh, Ahora, él está un poco contrario a los análisis beneficio-costo. Dice que tienen un problema que mejor que uno puede gastar el dinero en un gran problema, pero con una relación de beneficio-costo de 2 a 1. Y él dice, mejor yo gastaría el dinero en un problema menor con una relación 20 a 1. Ahora, ¿en qué sí nos ha ayudado la planificación estratégica? En reconocer de que la seguridad de tránsito tiene un perfil elevado y una participación comunitaria elevado. Incrementar la, la, la percepción de la comunidad del problema nos ayuda proveyendo una participación. A medida que hacemos participar a la comunidad, se crea más conciencia de que tenemos un problema. Digamos. Ahora, hay un gran reconocimiento de la necesidad de integrar los esfuerzos alrededor de los tradicionales límites entre instituciones. Eso en Chile se ha hecho porque en el análisis de sistemas por lo cual implementamos la política, se identificó las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud está a cargo de tener un rescate eficiente, el Cuerpo de Bomberos está a cargo de rescatar la víctima desde el vehículo mismo, incluyendo cortando elementos del vehículo, sacando puertas, techos, etc. Porque el trabajo del rescate en el sitio no es sacar a la persona del vehículo, que es algo bastante peligroso, sino sacar el vehículo de la persona. Y a partir de ello, una vez sacado el techo, las puertas, dependiendo obviamente del tipo de accidente, se puede sacar en forma más segura a la persona. La principal problema de sacarlo mal son las lesiones en la columna vertebral, que a veces se agregan por la maniobra de sacado y dejan a la persona inválida.
No es inusual el caso en que el médico cuando conversa con la víctima dice que cuando estaba en el vehículo podía mover los pies, por ejemplo, y en realidad quedó inválido. Ahora, esto refleja un punto que no muchas veces es percibido, que la seguridad de tránsito la gente la asocia a tránsito, digamos, al diseño de las calles, etcétera. Y por lo tanto quedan afuera otros elementos, como el rescate médico. Entonces, esos esfuerzos no reconocen que en realidad nosotros vemos la situación en el área de tránsito, pero el espacio y las soluciones, buena parte de ellas, digamos, no están en esa área. Están en otras áreas, por ejemplo, los sistemas de fiscalización para conducción bajo la influencia del alcohol, en el sistema de penas por conducir bajo la influencia del alcohol, en asegurarnos que los tribunales efectivamente lo hagan, digamos. Y por lo tanto, eso habla de que necesitamos una aproximación general. Ahora, como parte de la aproximación a planificación, a pesar de que el autor duda de ella, pero aquí reconoce que permitió agregar metas. Dice objetivos formales. Yo conozco muchos planes de, entre comillas, de seguridad de tránsito de países que no tienen objetivos cuantificables. O sea, dicen vamos a mejorar el tránsito o generalidades de ese tipo. Básicamente porque a los políticos no les gusta comprometerse a un objetivo concreto porque se lo van a cobrar si no llega a él, digamos. Ahora, los países avanzados en esto dicen algo muy claro, digamos. Si tú no tienes una meta de reducción en el número de víctimas fatales, por ejemplo, que ya decíamos que era el parámetro relevante para nosotros, nadie sabe qué tiene que hacer, digamos. Últimamente la Comunidad Europea, en el año 2000-2010, por ejemplo, puso una meta de reducir la cantidad de víctimas fatales a la mitad, digamos, y lo logró. Pero eso orienta a un punto. Los políticos definen una meta y corresponde a los profesionales decidir el conjunto de medidas que va a usar para lograr esa meta. Lo cual puede significar que vuelvan a políticos y le digan cuánto dinero necesitan, digamos. Y ahí hay una interacción que cambia la meta, digamos, hasta que ésta sea disponible en términos de recursos. Ahora, yo no creo que un programa de seguridad de tránsito necesite en realidad inicialmente muchos recursos. Ya hemos dicho que controlar la conducción bajo la influencia del alcohol es un problema clave, digamos, por ejemplo. Y de hecho, mucho más barato que mejorar un tramo de carretera. Ahora, aquí menciona que la política de Inglaterra es reducir el número de víctimas a la tercera parte para el año 2000. Este es un paper antes del año 2000. Y la Comunidad Europea pidió una reducción entre el 20 y el 30% para el año 2000. Entonces, eso orienta a los profesionales, porque profesionalmente uno puede saber cuánto reduce cada medida la cantidad de accidentes, y por lo tanto es posible diseñar un programa de seguridad de tránsito. Ahora, en el caso chileno, y se supone que en el caso de todos los países, las Naciones Unidas aprobó, con el apoyo de todos los países, que una meta era reducir a la mitad la cantidad de víctimas fatales. Por cierto, Chile está muy lejos de eso, digamos, porque es reducir a la mitad para este año, en la última década, digámoslo así, y hasta 2020, y estamos muy lejos de eso. Me parece incluso que tenemos un leve crecimiento. Y ese es un punto importante. Si uno pone metas de muy largo plazo, no avanza mucho, porque todos los plazos anteriores o los gobiernos anteriores pueden pasarle la carga, digamos, al último. Por lo tanto, una meta de largo plazo tiene que ir acompañada de metas de corto plazo, digamos, o sea, anuales al menos. Entonces, todos tienen reducciones de víctimas. Chile
se metió con las Naciones Unidas con esta reducción de un 50% que les comenté que no vamos a lograr. Y incluso en una ocasión conversé con el ministro de Transporte y le hice ver que había un problema, porque este gobierno no tenía una meta de reducción. Por lo tanto, no guiaba a sus profesionales a desarrollar un plan de trabajo compatible con esa meta, con esa reducción. Y eso es una forma general, más que en transporte, digamos, en el sentido que tengamos que cualquier programa o proyecto tiene que tener metas cuantificables. Porque si el proyecto no es cuantificable, no podemos saber en qué grado hemos avanzado. Por ejemplo, un proyecto típico, esos que dicen mejorar la conducción perdón, el comportamiento de los niños escolares en la calle, todavía no dice nada, digamos, porque no dice qué quiere lograr ni en qué porcentaje va a lograrlo. Eso es típico, que se establecen medidas generales que suenan bien, digamos, pero no tienen metas, así que no podemos saber si vamos progresando. Ahora, en el caso de la educación de niños para lograr una meta así, ya hemos conversado que la literatura dice que no tiene mucho impacto en realidad, incluso es negativo. Hemos visto de que tratar de enseñarle a cruzar la calle a un niño de 8 años es muy peligroso, porque un niño de 8 años no tiene las destrezas suficientes para evaluar el cruce de la calle. Y peor aún, como le han enseñado a cruzar la calle, los padres lo envíen a comprar al negocio del barrio, digamos. Y antes no lo hubieran expuesto al tránsito. Entonces puede aumentar la tasa de víctimas. Ahora, en Estados Unidos, ya hemos comentado, la reducción se expresa en términos de una reducción de fallecidos por cada 100 millones de vehículos millas. Eso no lo usa nadie en el mundo, digamos. Y es un error, porque significa que a medida que se agreguen autos, va a disminuir en porcentaje a los autos, digamos, o a los vehículos millas, la cantidad de fallecidos, y en realidad el área de seguridad de tránsito puede no haber hecho nada. En los datos de Chile hay periodos así, sabemos los periodos en los cuales no se ha hecho nada para seguridad de tránsito, y había una drástica reducción en la mortalidad por 100 millones de vehículos millas, digamos. Y era precisamente porque entraban más vehículos y por lo tanto bajaba la velocidad y disminuía los fallecidos, pero eso no significaba que el área de seguridad de tránsito estuviera haciendo algo. Por lo tanto, todos los países han abandonado esta medida de usar la cantidad de fallecidos por 100 millones de vehículos millas. Estados Unidos todavía sigue en esto, desafortunadamente, y el problema es que parecen tener éxito siempre aunque no hagan nada, digamos. Entonces a los políticos les encanta una medida de este tipo, parecen ir progresando. Por lo tanto, nuestra esperanza es que las medidas de seguridad de tránsito se vayan adoptando en forma científica, en forma más frecuente cada vez. Ya hay libros que listan todas las medidas de seguridad de tránsito y su rendimiento en términos de disminución de víctimas. Por ejemplo, que introducir un cruce cebra aumenta la cantidad de víctimas fatales, a pesar de que la gente intuitivamente cree que los disminuye. Entonces esos pasaron etapas de seguridad de tránsito que yo llamaría científica, digamos, en que no nos vamos por la intuición, sino nos vamos por datos serios de estudios serios, digamos. Ahora, el tema de influenciar el comportamiento social. Las estrategias de modificar el comportamiento social ya sabemos que son estrategias difíciles y que habitualmente no van a tener mucho resultado a no ser de que tengamos una inversión muy grande. O sea, para cambiar la conducción bajo la influencia del alcohol tenemos que dedicar decenas o cientos de miles de horas de policía a fiscalizar, digamos. O para reducir las velocidades excesivas tenemos que instalar fotorradar, digamos. Ahora, esta estrategia ha sido muy discutida después de que empezó la aproximación científica a la seguridad vial. Antes de una aproximación científica, la educación era la estrategia más obvia, por supuesto.
y le gustaba al público y a los políticos. Todavía les gusta. De repente la gente hace patios para enseñar circulación de tránsito a los niños con autitos a pedales. Obviamente no sirven para nada, pero se ven bastante bonitos. Esta era, además de modificar la conducción, decía la cortesía va aumentando, la seguridad vial es para que tú la hagas, etc. Semanas de la seguridad vial, y así sucesivamente. Cuando se empezó a aplicar la ciencia, una literatura rápidamente se desarrolló que concluyó que la educación no es efectiva. Ahora, además era un problema, porque los fabricantes de automóviles, en vez de mejorar la seguridad de los automóviles, financiaban los esfuerzos educacionales. Entonces se lavaban la cara diciendo que ellos hacían algo, digamos. Y en realidad se estaba invirtiendo en un área vistosa, pero que no tiene resultados. Y dice, hemos progresado mucho, pero los cambios de comportamiento de las personas todavía permanece controversial. O sea, nos hemos dado cuenta que decirle a las personas que no crucen la calle en un lugar peligroso no va a producir ningún cambio, y una barrera peatonal sí, digamos. Entonces tenemos que introducir medidas rígidas que no dependan de la colaboración de las personas. Ahora, hay que hacer aspectos que sean fundamentales. Por ejemplo, andar a exceso de velocidad. Todos estarían de acuerdo de que el exceso de velocidad incrementa el nivel de víctimas. ¿Cómo reducimos el exceso de velocidad? Es un debate muy frecuente, digamos, porque las llamadas a reducir la velocidad por sí mismas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Ahora, como mejoramos la red, aumentamos la velocidad. En Chile se aumentó la velocidad máxima de 100 a 120 km/h en carretera, y eso significó un 15% de aumento en el número de víctimas fatales, digamos. Ahora, los nuevos diseños de autos hacen que los conductores presionen para mejoras para incrementos en la velocidad, digamos. Y se venden automóviles que exceden largamente, automóviles que son legales, digamos, que exceden largamente la velocidad máxima. La Comunidad Europea está entrando a tratar ese tema y a limitar la velocidad máxima. Ahora, muchos temas de la publicidad de vehículos la hacen en relación a su velocidad. En Chile se introdujo una camioneta que le hacían competir contra un campeón de carreras en motocicleta, digamos, y le ganaba el vehículo a la motocicleta. O sea, estaban tratando de vender el vehículo por lo rápido que era, digamos. Entonces, parte de nuestro problema es el tipo de publicidad, digamos, sobre los automóviles, que está bastante lejos de pensar que el problema de seguridad de tránsito es un problema del sector transporte. Este es un ejemplo adicional de por qué medidas muy lejos del sector transporte tienen un efecto importante. Para combatir la velocidad, dice, lo primero es tener una velocidad límite del orden de 120 km/h. Eso es razonable en Australia, que tiene caminos largos y planos, digamos. Y asegurarse que los vehículos no puedan exceder este límite. Yo lo he sugerido en Chile y no han llegado a ninguna parte, digamos. Ahora, Europa sí lo está introduciendo desde el año pasado. Y la publicidad nos molesta mucho porque promueve el tema del exceso de velocidad, digamos, o que la velocidad es buena. En otro campo podemos aprender, por ejemplo, en los programas de televisión o en las películas, los actores no fuman en la película. 20 años atrás se fumaba, los actores aparecían fumando en la película. Ahora finalmente dice, si tuviera yo 3 deseos.
Bueno, yo no tengo todas las respuestas, dice el autor, pero mis sueños son que los fabricantes de automóviles limiten la velocidad, que hayan interfaces que prevengan que un conductor ebrio pueda hacer partir el vehículo. Eso se está haciendo en Europa y en Estados Unidos. Los conductores que fueron encontrados manejando con alcohol, se les agrega al auto un dispositivo en que tienen que soplar antes de partir, digamos. Y periódicamente, de tal forma que el auto no parte si el conductor tiene alcohol. Segundo, me gustaría implementar un sistema de auditoría de seguridad. Auditoría de seguridad es un proceso formal en que se revisan los planos, digamos, y se trata de identificar qué problemas va a tener en operación la carretera. Debido a que debido a que es mucho más barato cambiar un diseño erróneo a nivel de plano, digamos, que cuando ya está el pavimento duro, etcétera. Ahora dice, para mi tercera deseo, me gustaría que me den el poder de implementar un sistema sistemático y de largo plazo para cambiar el objetivo con respecto al uso de carros, de automóviles. Eso se está haciendo en Santiago de Chile por la implementación sistemática de vías para bicicletas, digamos, en que muchas de ellas se hacen reduciendo pistas de circulación de vehículos, lo cual me parece correcto. Eso es el paper de este autor. A mí me parece interesante mostrárselos porque es un paper bastante antiguo, pero podemos ver lo poco que hemos avanzado, digamos, porque muchas de las medidas que el autor propone no están propuestas, no están implementadas, digamos. Por ejemplo, la limitación de velocidad en automóviles, que dicho sea de paso, es una medida que cuesta 0 pesos, porque los automóviles modernos vienen limitados en velocidad. Es un detalle en el software, digamos, más bien que hay que cambiar. Pero no ocurren esas cosas. Y en Chile no lo hemos logrado. Yo lo he propuesto varias veces y no he llegado a ninguna parte, digamos. Y tal vez eso significa que no he hecho mucha concientización en el mundo de los profesionales. Bueno, ese es el material de esta sesión. Espero que este paper es muy interesante. Sugiero releerlo de vez en cuando. Uno siempre le va encontrando cosas valiosas. Sin más, les agradezco su asistencia y espero que la tarea para mañana esté les sea fácil, digamos, pero les permita aprender. Muchas gracias. Chao, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias a usted, profe. Adiós. Profe, disculpe, llegué tarde. ¿Ya? Disculpe que llegué tarde, pero hasta ahora me fue posible. Le pregunto qué tarea es para mañana. La envié por el chat. La tarea es encontrar 5 fotos de traffic calming y explicar por qué es traffic calming. Porque ustedes creen que lo que se Ese está es el buscando ahí es quiz. traffic Ese calming. es el quiz. Sí. Ese es el quiz. Ok, Sí. listo, profesor. Muchas Ya. gracias, muy amable.